Videos pasados mencioné en repetidas ocasiones a los canales iónicos. Dije que pueden ser de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, etcétera. También dije que los canales iónicos son parte de los mecanismos que permiten que la permeabilidad de la membrana de los diferentes iones varíe en el tiempo y dependiendo de diferentes estímulos, y que esto está detrás de las corrientes iónicas a través de la membrana, que finalmente están detrás de los potenciales de acción o de los impulsos eléctricos que forman los patrones de actividad eléctrica de las células excitables. Entonces, esta semana veremos con un poquito más de profundidad qué son los canales iónicos, cómo se forman, de qué tipos hay, qué propiedades tienen, cómo se estudian desde el punto de vista electrofisiológico, entre otras cosas. Bueno, antes de empezar con la parte electrofisiológica, creo que vale la pena dar una pequeña introducción, no muy profunda tampoco, ni muy detallada, de cómo se forman los canales iónicos. Recordemos que son proteínas que se incrustan en la membrana celular y que forman poros en esa membrana con diferentes compuertas para permitir o no el paso de iones a través de la membrana. Estas proteínas, estos poros, estos canales iónicos juegan un papel muy importante desde el punto de vista fisiológico, y por esto también muchas enfermedades han sido relacionadas a defectos precisamente a nivel de canales iónicos. Como les digo, no es uno de los objetivos de este curso meternos a los detalles moleculares, ni yo soy experto en eso tampoco, eh, pero creo que sí vale la pena platicar, aunque sea de manera muy superficial, la formación de los canales iónicos, porque esto nos permitirá entender cómo funcionan eh, y cómo adquieren sus propiedades. Entonces, eh, las proteínas, y en este caso los canales iónicos, como seguramente ustedes saben, pues son cadenas de aminoácidos enlazados en un cierto orden que al final es determinado por el DNA, ¿no?, que está presente en el núcleo de las células. Pero, ¿cómo se llega del DNA a la formación de los canales iónicos? Bueno, a reserva de que ustedes investiguen un poco más por su cuenta, ustedes sepan más sobre esto, me limitaré yo a mencionar de manera muy simplificada los principales pasos de este proceso. Bueno, pues resulta que el DNA, como se ve aquí en esta diapositiva, sirve como una especie de plantilla en un proceso que se llama transcripción, del que resultan moléculas de RNA mensajero, que es esto que está acá. Entonces, ese mRNA o RNA mensajero tiene las instrucciones precisas de cómo se va a formar la cadena de aminoácidos que va a constituir ese canal iónico. Bueno, ese RNA mensajero sale del núcleo al citoplasma de la célula, en donde, aquí ya salió el citoplasma, en donde es utilizado en un proceso llamado traslación o traducción en la cadena de aminoácidos que traía eh, codificado el DNA originalmente. Entonces, imagínense que ya se formó la cadena de aminoácidos que tenemos aquí arriba. Vean cómo es aminoácido 1, 2, 3, 4, etcétera. 50 dice en este esquema. Lo que sigue entonces es que esta cadena adopte la forma correcta para que pueda incrustarse en la membrana de manera adecuada, en el lugar adecuado, y que tenga las propiedades para que deje pasar solo los iones que se supone que debe dejar pasar este canal iónico. Entonces las proteínas, como también se ve en esta figura, tienen diferentes niveles de estructura. La primera es la cadena de aminoácidos, como el orden en el que se colocaron esos aminoácidos, y esa va a ser la estructura primaria. Eso es lo que se formó del DNA, venían las instrucciones de cómo se iban a alinear esos aminoácidos. Después la estructura secundaria es la forma que adopta esa cadena de aminoácidos
debido a enlaces entre los grupos que la conforman. Entonces, como se ve en la diapositiva, hay dos principales estructuras secundarias, que es la hélice alfa, que parece un cable de teléfono antiguo, y la lámina beta, que es como esta especie de hoja plegada. Estas son las dos principales estructuras secundarias que se forman. Después, a partir de las estructuras secundarias se forman las estructuras terciarias, que puede estar formada por varias hélices alfa o láminas beta, etcétera. Es una combinación, puede ser una combinación de ellas. Y una vez más, los enlaces que se forman entre los grupos que conforman a su vez estas estructuras secundarias adoptan cierta forma tridimensional, que va a ser la estructura terciaria. Eh, ya finalmente, la estructura cuaternaria, que es lo que se muestra aquí a la derecha, es un complejo que puede estar compuesto por varias subunidades o estructuras terciarias, y una vez que la estructura cuaternaria de la proteína se ha formado, se obtienen cosas como los canales iónicos. Es decir, esto que vemos aquí a la derecha, después de la flecha verde, pues ya es la estructura cuaternaria de un canal iónico que se puede formar por varias subunidades, que a su vez se formaron por varias cadenas de aminoácidos, etc. Entonces, todo esto va a tener implicaciones funcionales en los canales iónicos, propiedades, características necesarias para cumplir adecuadamente con su función. Recuerden que después de llegar a la estructura cuaternaria debe de incrustarse en la membrana celular, anclarse al citoesqueleto, ser selectivo a un solo tipo de ion, en la mayoría de los casos, pues, responder a los estímulos adecuados, etc. Otro ejemplo sobre esto, eh, con la idea de que cómo, quede claro cómo se forman los canales iónicos, vemos otra, otra vez cómo la estructura primaria es la cadena de aminoácidos, la estructura secundaria es la forma que adopta esa estructura primaria según los enlaces que se forman entre eh, los aminoácidos que la componen. La estructura terciaria, vean cómo ya se juntaron varias láminas beta con hélices alfa, eso formó una subunidad. La estructura cuaternaria está compuesta en este ejemplo, que no es un canal iónico, pero eh, de tres monómeros con la estructura terciaria que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, después de todo esto, se llega a canales iónicos. Como les digo, este ejemplo no es un canal iónico, pero la idea es exactamente la misma. Entonces, ya teniendo el canal iónico, ¿qué es lo que determina sus propiedades? Entonces vamos a ver varias propiedades importantes para los canales iónicos. Puede haber muchas más, yo me voy a limitar a mencionar algunas. Entonces la primera es la selectividad, que como su nombre nos dice es seleccionar el tipo de iones que podrán pasar a través de él, cómo lo hace. Y varios aspectos son importantes para esto. Se muestran esquemáticamente aquí. En primer lugar, las dimensiones del poro. Vean que este poro pues, tiene ciertas dimensiones en la entrada, en la parte intermedia del canal, en el filtro del canal. Entonces, para empezar, el tamaño de los iones o el tamaño del poro pues eh, tiene sus implicaciones funcionales. En este caso, pues algo más grande que los tamaños que vemos aquí no van a pasar a través de este poro. Entonces, eso va a ser un primer filtro para evitar que iones que no deben pasar no pasen por ahí, ¿no? Entonces, vean las magnitudes de las dimensiones aquí. Estamos hablando de 8.1 angstroms. Recuerden que 10 angstroms son un nanómetro. Entonces, son cosas muy, muy, muy pequeñas. Además, eh, las proteínas pues, están formadas de aminoácidos. Ya vimos todo eso. Entonces, puede haber también cargas aquí en la estructura de la proteína. Entonces, fuerzas electrostáticas también determinan qué iones son los que pueden pasar por ahí.
yo me imagino que si un canal tiene cargas positivas en algún lado, alguna proteína, pues va a tender a repeler iones positivos, ¿no? Porque cargas iguales se repelen, diferentes se atraen, etcétera. Entonces, vayan imaginando cómo un canal puede dejar o no pasar ciertos iones, incluso cuando está abierto. Puede estar abierto, pero a lo mejor un ion de la misma carga, pero a lo mejor es de un tamaño mayor, pues no va a alcanzar a pasar por un poro, ¿no? Que tiene solo ciertas dimensiones de apertura. Entonces, otra propiedad, pues la conductancia. Una vez que un ion puede pasar por ese canal, ¿qué tan fácil lo hace? Recuerden que la conductancia es como el recíproco de la resistencia. Entonces, ¿qué tanta resistencia pone un canal a un ion que sí puede pasar a través de él? Esa es la idea de conductancia. Entonces, una vez más, pues son importantes para estas propiedades, para esta propiedad, perdón, las dimensiones del poro, tanto el diámetro, tanto la apertura del canal, como la longitud, ¿no? La longitud del poro o la profundidad del poro, o como se le quiera decir, son importantes para determinar la conductancia del canal. Otra vez las fuerzas electrostáticas, cómo interacciona el canal con los iones. Y algo bastante interesante, la velocidad con la que se deshidrata un ion. Imagínense que los iones vienen cubiertos de moléculas de agua y para pasar tienen que deshacerse de esa cubierta de agua. Entonces pasarán por un proceso de deshidratación antes de poder cruzar el canal. Fíjense cómo aquí los iones de potasio ya no traen esa cubierta de agua. Entonces esa velocidad de deshidratación también tiene que ver con la resistencia del canal al paso de iones. Eh, entonces, variando estos parámetros, las dimensiones, las fuerzas electrostáticas, la velocidad de deshidratación, pues puede haber canales que tengan una mayor conductancia que otros o una menor resistencia que otros, y eso también está determinado desde el origen por la cadena de aminoácidos, cómo se dobló, con cuántas subunidades se combinó, etc. Otra propiedad importante es que los canales iónicos tengan los sensores adecuados para responder a los estímulos que reciben, a los estímulos a los que deben responder. Eh, Esto permite que los canales cambien su conformación al sentir un cambio, como vemos en este ejemplo, en el potencial de membrana de la célula. Entonces, esto puede verse como un sensor de voltaje producido por el movimiento de cargas en la estructura del canal como respuesta a cambios en el potencial de membrana. Vean cómo aquí está cerrado, llega a cierto estímulo de voltaje, cambia el voltaje de la membrana de la célula. Vean cómo cambiaron los signos aquí arriba y aquí abajo. Eso hizo que estas estructuras cargadas se movieran y que generaran la conformación en el canal, de tal manera que se abrió y con eso permite el paso de iones a través de él. Además de esto, pues se abre, pero aparte está la selectividad del canal, la conductancia del canal y todas las demás propiedades que están involucradas en el proceso. Eh, entonces, a esos movimientos en la estructura del canal se les llaman cambio conformacional, cambios conformacionales, pues. Puede tener diferentes conformaciones la proteína dependiendo de los estímulos que recibe y estar abierto, estar cerrado, como veremos más adelante, estar inactivado. Pero bueno, al final, al proceso de apertura y cierre se le llama gating. No he encontrado yo una definición eh, en español, por eso lo pongo en inglés, pero en resumen es la apertura y cierre del canal, cómo está cambiando su conformación para dejar entrar o no, dejar pasar o no, perdón, iones a través del canal. Aquí vemos otra figura que ejemplifica cambios conformacionales en la proteína. Aquí ya vemos una estructura más apegada a la realidad. Hay varios segmentos que conforman esta proteína. Vemos cómo está incrustada en la membrana. Un lado es el exterior, un lado es el interior. Y vemos dos estados conformacionales, como nos dice aquí el pie de figura. Este es un canal
de potasio, si no me equivoco. En A, aquí vemos un estado cerrado del canal, es decir, no pasarían iones en esta conformación de la proteína. Y esto se obtendría cuando la célula está a potenciales menores de menos 100 milivolts, como dice aquí, que hay un pequeño error tipográfico, pero esa es la idea. Y este canal cambiaría su conformación a un estado abierto, por el que sí pasarían iones, pues, cuando el potencial de la membrana es mayor a 50 milivolts, como también dice aquí el pie de figura. Entonces, varios de estos segmentos responderán a cambios en el potencial de membrana y eso generará un movimiento en la estructura del canal y un cambio conformacional que permitirá que se abra o que se cierre dependiendo, en este caso, del voltaje. Esto nos lleva a lo siguiente, ya hablando desde un punto de vista conceptual, ya sabemos cómo se forman los canales iónicos, de dónde se obtienen sus propiedades, etc. Vamos a ver desde un punto de vista conceptual qué tipos de canales iónicos hay. Fíjense cómo aquí he ejemplificado un canal iónico como el poro que está atravesando la membrana. Tiene varias compuertas. Aquí vemos que tiene una compuerta que en este estado está cerrado. Tiene una compuerta acá afuera que está abierta por el momento, pero que puede moverse dependiendo si recibe el estímulo adecuado. En este estado de activo o de canal abierto, fíjense cómo la compuerta que inicialmente estaba cerrada en el estado cerrado ya se abrió y en este momento sí podrían pasar iones a través de este canal. Otro estado conformacional que podría adoptar la proteína, recuerden que desde el punto de vista conceptual la estructura del canal es mucho más compleja que lo que se muestra en el diagrama, pero la idea es que otro estímulo podría generar que la compuerta que siempre ha estado abierta por fuera, que no es la misma que estaba cerrada inicialmente, pues se cierre y aunque siga abierta la compuerta del medio, pues no haya paso de iones porque se inactivó por otro lado este canal. Entonces la idea con la que me gustaría que se quedaran de esta figura A es que la proteína, el canal iónico, tiene diferentes estados conformacionales que pueden ser de conducción o de no conducción y que pueden imaginárselo como un poro que atraviesa la membrana con varias compuertas que pueden abrirse y cerrarse de manera independiente en diferentes combinaciones, ¿no? Entonces, eh, desde la cadena de aminoácidos hasta la estructura cuaternaria de un canal iónico, todo eso puede dar lugar a diferentes tipos de canales iónicos. Como se muestra en esta figura, hay canales que dependerán completamente del voltaje, como he ejemplificado en este diagrama. Esta proteína pues, tiene algunos segmentos que responden a cambios en el voltaje. Cuando reciben un estímulo de voltaje, estos segmentos se moverán, harán que la conformación de la proteína cambie y que se cierre por aquí en medio, que se cierre por acá, que se cierre por los dos lados, que se abra las dos compuertas, etc. Pero todo completamente dependiente del voltaje. Por otro lado, hay otros canales que pueden tener también en su estructura sitios en donde se enlazan otras moléculas, a los que llamaremos ligando. Pueden ser iones, pueden ser moléculas, por ejemplo, de ATP, pueden ser incluso neurotransmisores. Pero bueno, la idea es que la estructura se le puede pegar una molécula y ese enlace con esa molécula, con ese ligando, generar los cambios conformacionales en este canal. Entonces, se le puede pegar algo y eso abrir el canal, eso cerrar el canal, eso inactivar el canal, así como en el caso de los canales dependientes de voltaje. Lo mismo puede eh, ocurrir cuando se le pega un ligando al canal. O bien, otro tipo de canales que puede tener ambos mecanismos. Imagínense un canal que abre cuando detecta un cambio en el voltaje, por este lado, pero que al pegársele, por ejemplo, iones de calcio, esta compuerta se cierra. Entonces, aquí tendríamos un canal que tiene tanto una dependencia del voltaje como una dependencia de cierto ligando, ¿no? Independientemente del tipo de canal, ya sea
regulado por voltaje, regulado por ligando o con ambos mecanismos, cuando se mide la corriente a través de un solo canal, veremos algo como lo que se muestra en la figura. Aquí lo que estamos viendo son las aperturas y cierres de un canal, midiendo la corriente que pasa a través de ese canal, es decir, los iones que pasan a través de ese canal al final, ¿no? Entonces vean cómo tenemos un nivel que corresponde al canal cerrado, que es cuando la corriente está aquí abajo. Tenemos otro nivel que es el canal abierto, que es cuando hay conducción, cuando el poro eh, en la membrana abrió todas sus compuertas y permitió el paso de iones. Entonces tenemos esos dos estados que se ven en el registro de corriente y tenemos otros aspectos que vale la pena mencionar. Primero, es que cuando abre, el canal conduce aproximadamente la misma corriente. En este caso, vean cómo es una corriente aproximada de 5 picoamperes. Siempre que abre, brinca al mismo nivel de corriente. No hay niveles intermedios, niveles mayores, por lo menos en este caso. Otra cosa que es importante es que la duración de los eventos no es igual. Esta apertura dura cierto tiempo, esta apertura dura un tiempo diferente, esta dura más tiempo, esta dura menos tiempo. Entonces tiene una duración variable estos eventos, también los cerrados obviamente. Y esto, se me olvidó decirlo, puede darse incluso cuando tenemos un voltaje constante. Aquí los autores de la figura en el pie de figura dicen que para este trazo el potencial de membrana lo mantuvieron fijo a un nivel constante y a pesar de eso, o los canales tienen ese comportamiento que es de apertura y cierre, a pesar de que el voltaje no esté siendo variado. A eso es a lo que se le llamaba el gating, la apertura y cierre de los canales. Aquí vemos un ejemplo de un canal regulado por voltaje que muestra exactamente el mismo comportamiento. Un nivel cerrado, brincos a cierto nivel de corriente cuando abre, aunque en este caso la corriente es negativa, ya después veremos qué significa eso. Pero vean cómo la duración de estos eventos igual es variable. Aquí lo que tratan de ejemplificar es que cuando estamos a menos 70 milivolts, el canal, la conformación de la proteína es de un canal cerrado. Cuando brincamos, cuando cambiamos el potencial de la célula, de membrana de esa célula a 0 milivolts, generamos un cambio conformacional en la proteína que permite que empiece a conducir cierta corriente, aunque esto va a estar abriendo y cerrando, pero la probabilidad de que abra, de que esté en esta conformación es mayor a 0 milivolts que a menos 70 milivolts, donde la probabilidad era, la mayor probabilidad es que el canal permanezca cerrado. Entonces, en este experimento, algo que también quería explicar un poco mejor es que al mantener el voltaje a 0 milivolts por un tiempo prolongado, el canal cambió su conformación de tal manera de que, aunque se mantuvo abierto en esta compuerta, se cerró por la otra, entonces a eso se le llama inactivación. Aunque a este voltaje inicialmente había permitido la apertura del canal, se le llama inactivación porque precisamente esa compuerta se mantuvo abierta, pero se cerró por otro lado al mantener ese voltaje constante. Ya cuando regresó, pues lo que suponemos que pasa es que el canal, al regresar a menos 70 milivolts, regresará a la conformación de estado cerrado. Entonces, esto es un experimento donde nosotros imponemos a la célula los cambios en el voltaje, pero imagínense en un contexto fisiológico, la membrana de la célula puede estar generando potenciales de acción, esos potenciales de acción van a estar generando cambios conformacionales en la proteína, dejando pasar a veces iones, inactivándose a veces, cerrándose otras veces. Entonces todo eso es lo que está detrás de los impulsos eléctricos y de los potenciales de acción. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense cómo estamos ahora viendo un canal regulado por ligando. El pasado fueron cambios en el voltaje los que generaron los cambios conformacionales en la proteína. En este, fíjense cómo se le pegó
una molécula de acetilcolina al canal. Inicialmente estaba cerrado, no tenía enlazado, aunque tiene los sitios, el canal iónico, no tenía enlazado el ligando. Aquí está en la conformación de estado cerrado, que es otra vez este nivel. Aquí está cerrado, cerrado, cerrado. Siempre que esté en este nivel está cerrado. Y otra vez tenemos una corriente negativa, por lo que se ve en la figura. Entonces, fíjense cómo cuando no tiene la acetilcolina, según este ejemplo, el canal estaría cerrado y al enlazarse la acetilcolina dejaría pasar sodio a través del canal generando estas corrientes negativas. Bueno, ya para terminar esta serie de videos, eh, quisiera hablar un poco de las mutaciones en canales iónicos. Este es un tema muy importante porque es donde se relaciona el funcionamiento de canales iónicos a ciertas enfermedades, como veremos en el material adicional del curso. Pero imagínense que esta es la cadena de aminoácidos que se debería de formar, que tiene el código genético, el DNA pues, y que por alguna razón en el proceso de ir de DNA a cadena de aminoácidos algo pasa, de tal manera que por ejemplo se mete un aminoácido que no debería ser así, que debería de ser G pero es S, entonces ahí se genera una cadena de aminoácidos diferente que puede tener implicaciones funcionales, incluida una enfermedad. Otro tipo de mutación que puede ocurrir es que se corte la cadena de aminoácidos donde no debería de cortarse, o finalmente eh, que ocurra un desplazamiento en, en la cadena de aminoácidos, en las instrucciones genéticas, pues, y que eso nos lleve a una cadena de aminoácidos incorrecta. Entonces, todos estos tipos de mutaciones pueden dar lugar a canales iónicos defectuosos que no responden a los estímulos como deben, que no tienen la selectividad que deben, que no tienen las conductancias que deben, y eso puede desencadenar efectos a niveles de diferentes células y por lo tanto a niveles de diferentes órganos y finalmente a nivel del cuerpo humano en forma de una enfermedad.